Listo, muy buenos días. Bienvenidos a la actividad académica de la Unidad de Reumatología del Hospital General de Medellín y del Comité de Estudios Médicos. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Ramos. El doctor Ramos es internista del Hospital Clínic de Barcelona y hoy nos trae una charla muy interesante de Sjögren de Big Data, ya que es de punto de vista mundial, el doctor es reconocido por todos sus aportes en este campo de Sjögren. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y adelante con su presentación. Gracias, Diana. Buenos días allí. Eh, Bien, la enfermedad que les voy a explicar, que es la enfermedad de Sjögren, no tiene, ya les digo de entrada que no tiene el glamour de otras enfermedades autoinmunes sistémicas, especialmente la del lupus o incluso vasculitis o esclerosis sistémica. Y siempre pues se ha considerado que es una enfermedad probablemente bastante alejada del interés que despertan estas enfermedades a nivel especialmente médico y científico. Esto es lo que yo me encontré cuando empecé en este campo hace 25 años y es un poco lo que estoy intentando luchar para conseguir que esta enfermedad pues sea considerada pues por lo que es una enfermedad autoinmune sistémica, cuya frecuencia es superior a cualquiera de las otras enfermedades autoinmunes sistémicas. Y no es que sea un tema personal, sino que esto es un tema clave para que los pacientes que sufren esta enfermedad o que tienen esta enfermedad pues sean de alguna manera atendidos por médicos que tengan pues un interés especial en conocer esta enfermedad. Pues dentro de este escenario en el cual pues yo empecé a trabajar, como les digo, ya hace un tiempo, una de las ideas que siempre tenía en mente era intentar hacer una fotografía lo más amplia posible de esta enfermedad, del síndrome de Sjögren. Entre otras cosas porque las enfermedades autoinmunes sistémicas, una de sus características es la gran heterogeneidad que presentan cuando se diagnostican en un paciente o en otro. Y es esta heterogeneidad la que hace que cuando intentamos describir las características de estas enfermedades, pues el número de pacientes analizados, cuanto menor sea, menos obtendremos una fotografía de alguna manera lo más adecuada y fiable posible para que estos resultados puedan ser extrapolados a otras poblaciones o a otros lugares. Y esta es una idea que me movió siempre desde el principio y al final, después de pues, bastantes años, y también pues gracias a la evolución de la tecnología pues conseguimos fraguar este proyecto que es el Sjögren Big Data, cuyo objetivo, ya se lo he adelantado, pues es relativamente sencillo, es intentar conseguir esta fotografía a nivel mundial, que nos dé pues la máxima resolución posible, hablando en términos de fotografía digital, de esta enfermedad que, aunque no lo parece, es francamente heterogénea. Y un esfuerzo que realmente no se había hecho hasta ahora en ninguna de las otras enfermedades autoinmunes sistémicas y que pues con este objetivo ya en el 2014, pues fíjese, casi, caramba, casi hace 10 años, pues nos planteamos a ver si éramos capaces de tirar adelante este proyecto. La forma de hacerlo fue plantear con los distintos compañeros a nivel internacional con los que pues coincidíamos en congresos, en reuniones a nivel científico, pues intentar contactar con ellos y valorar de qué manera podríamos armonizar, que es uno de los términos técnicos a día de hoy, pues a conocer, armonizar las bases de datos que cada uno de nosotros utilizábamos a nivel de nuestros centros individuales. Armonizarlo desde un punto de vista inicialmente sencillo y con pocos recursos, para que, pues, después aplicando determinadas técnicas de refinamiento de base de datos, pues pudiéramos ofrecer esta suma de todas las bases de datos individuales en algo común, en algo internacional y en intentar obtener esta fotografía.
Y desde allí hasta donde estamos ahora, esto todavía está un poco retrasado. Estamos actualmente cerrando la actualización de 2023, pero el año pasado a estas alturas estábamos ya trabajando con más de 15.000 pacientes que cumplen los criterios clasificatorios actuales, los de la CR EULAR 2016, con, como pueden ver aquí, más de 70 centros participantes de todo el mundo, de 27 países diferentes de los 5 de los 6 continentes. La verdad es que, visto de esta manera, pues da gusto explicarlo y da gusto de compartirlo con todos ustedes, porque disponer de esta fotografía con una N como la que les presento, pues a día de hoy no existe ninguna otra de las enfermedades autoinmunes sistémicas. ¿Qué es lo primero que nos ha permitido trabajar en esta red tan amplia de centros a nivel mundial? Pues nos ha permitido obtener, para mí, la fotografía con mayor resolución de qué es, de cómo se expresa esta enfermedad a nivel general. Si en general significa cuáles son sus características principales. Y aunque probablemente no hemos analizado ni mucho menos todos los pacientes que existen en el mundo con esta enfermedad, las características de este Big Data pues hace que a día de hoy sea el proyecto o la N, la base de datos que más se acerque a lo que podría ser la realidad de estos pacientes. Y, y empezando por las características epidemiológicas que tenemos en esta cohorte de Big Data, pues obviamente confirmamos algo que ya se sabía, pero si esto lo confirmas a nivel internacional con casi 30 países y más de 15.000 pacientes, pues el valor de estos números son mucho más importantes que en series mucho menores. Confirmamos que el 94% de las personas son mujeres y que la ratio, la relación que hay entre mujer y hombre es de 14:1, que es la relación más desequilibrada a nivel de sexo que existe en las enfermedades autoinmunes sistémicas. Y eso quiere decir a ustedes en la práctica diaria que, pues, si están haciendo una consulta y van contando pacientes con Sjögren, lo más probable es que los primeros 14 pacientes que cuenten sean una mujer, y solo en el 15º, en el 16º, a partir del 15º, pues les pueda aparecer algún hombre. Esto realmente nos da una idea de la abrumadora frecuencia de afectación de esta enfermedad en la mujer. También confirmamos lo que desde que prácticamente se descubrió la enfermedad se sabe, que es una enfermedad cuyo diagnóstico se realiza o se confirma alrededor de los 50 años. Nuestra edad media de toda la cohorte es de 53 y la pirámide, como pueden ver aquí, de edades por distribuida en función de los años, obviamente que tiene esta relativa simetría, pero pueden observar cómo da la sensación a mano izquierda suya en la que el inicio que llamamos joven, por debajo de los 40 años, está más distribuido y tiene una mayor cantidad, digamos, de personas que lo que nos queda a la derecha, que sería el elderly onset, el inicio en edades ya un poco más avanzadas, que en este caso sería a partir de los 65, donde es algo más asimétrico. Esto probablemente, uno de los mensajes que podemos interpretar es que el diagnóstico de esta enfermedad cada vez más, y esto en la práctica diaria yo se lo puedo confirmar, cada vez más se desplace hacia la izquierda, es decir, cada vez hacemos diagnósticos de la enfermedad a edades mucho más tempranas. Yo cuando empecé, lo habitual era hacer el diagnóstico entre los 55 y los 60, y a día de hoy lo habitual es hacerlo alrededor de los 40 años. Esto seguramente que hay muchos factores que lo explican no solo el conocimiento de la enfermedad, sino también pues, los estudios que habitualmente se hacen con mucha mayor profundidad a día de hoy. También nos ha permitido plantear cuáles son las manifestaciones clave en el momento del diagnóstico. Esto también es esencial porque realmente es como nos define la enfermedad y cómo los médicos que estamos delante de pacientes con sospecha de estas enfermedades, lógicamente nos hará pensar en que una de las sospechas diagnósticas es el Sjögren. No hemos descubierto la inteligencia artificial definitiva, sino que pues, hemos confirmado que el 96% de las personas con esta enfermedad tienen boca seca. Y el segundo
manifestación clínica es el ojo seco con el 94%. Les digo, aquí obviamente no hemos hecho ningún descubrimiento Nobel y obviamente confirmamos pues que los síntomas guía de esta enfermedad en aproximadamente el 95% de los pacientes al diagnóstico son la sequedad de las principales mucosas que son los ojos y la boca. Pero un dato muy importante y muy olvidado es que más del 80% de los pacientes en el momento del diagnóstico tienen datos de afectación sistémica, sea clínica o biológica. Y esto lo medimos con un score internacional que también fue un antes y un después en la historia del Sjögren, que es el SDAI y que los que trabajan en la enfermedad lo conocerán. Pues este es un dato, al menos a mí, francamente llamativo. Es decir, y esto destierra por completo la idea que, por desgracia, sigue manteniéndose en el día a día, incluso en muchos profesionales, de que el Sjögren es una enfermedad de la sequedad y poca cosa más. Más del 80% de las personas con Sjögren en el momento del diagnóstico tienen una afectación sistémica caracterizada por este puntaje de 1 o más en el SDAI. Dato muy, muy significativo. Y la tercera pata de esta caracterización rápida poblacional a nivel general serían las manifestaciones inmunológicas que nos encontramos en el momento del diagnóstico. Aquí tampoco hemos descubierto nada que no se supiera, pero lo hemos ampliado a nivel de la población estudiada. Y nos encontramos pues que los 4 autoanticuerpos que definen la enfermedad y que se observan en casi más del 50% de los pacientes, cada uno de ellos, pues son los antinucleares en un 80%, el anti-Ro73, el factor reumatoide en 49% y el anti-LAN en el 45%. Y la segunda parte de inmunología, también bastante olvidada, pero que tiene una importancia brutal, más que en el diagnóstico, sino en el seguimiento y en las complicaciones, es el área de las crioglobulinas y del complemento, en la que, como podrán ver, aproximadamente un 14% tienen hipocomplementemia y un 7-8% crioglobulinas positivas. Es la otra área inmunológica importante a considerar en esta caracterización global de lo que son estos más de 15.000 pacientes. ¿Cuál ha sido la historia de este proyecto del Big Data? Pues la historia de la investigación, por suerte o por desgracia, solo se puede escribir de una manera, que es publicando en revistas internacionales revisadas por pares, y la historia del Sjögren Big Data pues es esta, son las publicaciones que hemos hecho en los últimos 5 años, que son, como pueden ver, estas 14 publicaciones. Y llegados a este punto, pues mi objetivo, después de hablarlo con Diana, pues es trasladarles, en base a esta experiencia publicada, cuáles son las principales enseñanzas que podemos extraer de este proyecto que les puedan ser útiles a ustedes en la práctica diaria para, en definitiva, ayudar al paciente con esta enfermedad, que es nuestra razón de ser, no hay ninguna otra. Bien, el primer aspecto en el que algunos de estos trabajos se han enfocado es la influencia de la edad al diagnóstico en la expresión de la enfermedad. Esto es un tema que ya desde que empecé pues nos llamó la atención, vamos, que con mi profesor Josep Font pues estábamos planteando que podíamos trabajar en esta enfermedad y ya nos dábamos cuenta de que no es lo mismo que la enfermedad aparezca en un niño que en una persona joven, que en una persona de 80 años. La expresión fenotípica inmunológica de la enfermedad variaba mucho según la edad en la que tú te encontrabas esta enfermedad. Y esto lo hemos querido de alguna manera analizar y aplicar utilizando los datos del Sjögren Big Data. Este es el trabajo de Soledad, que es uno de los más recientes en los últimos, creo que 3 años, donde analizamos estos 13.000, los datos de casi 13.000 pacientes en ese momento y mirábamos esto, la influencia de la edad en la expresión fenotípica de la enfermedad. Y la verdad es que encontramos cosas muy interesantes no publicadas hasta ahora, porque lo que quisimos ver es la frecuencia de cada una de estas manifestaciones de acuerdo a la edad del diagnóstico, y como teníamos muchísimos pacientes pudimos hacer este análisis de forma puntual a los 30, 31, 32, 33, 30, a cada una de las edades, digamos, redondas de los pacientes. Y pudimos ver estos patrones de expresión fenotípica y glandular de la enfermedad, en la cual
como pueden ver, perdón, como pueden ver, la sequedad de boca va aumentando en frecuencia desde las edades más jóvenes hasta las edades mayores. La sequedad de los ojos también da esa sensación, pero hay algo relativamente curioso y es que esta frecuencia en la sequedad de ojos, como pueden ver, da la vuelta y vuelve a descender a partir de los 60 años, un dato desconocido hasta ahora y que necesitaremos pues trabajarlo, de forma también similar, y esto también nos valida los estudios, los datos de una forma indirecta. La positividad en los test oculares ocurre lo mismo. El menor porcentaje de positividad te lo encuentras cuanto más joven es la persona y después llega un pico que está alrededor de los 50-60 años y desde entonces pues va decreciendo poco a poco. Y en cambio la positividad a la alteración de la disfunción glandular salivar, pues aunque sigue un patrón un poquito diferente, pero se mantiene parecido a lo que es la sequedad de la boca. Frecuencias más bajas cuanto más joven es la persona y cuanto mayor es la persona, mayor frecuencia de positividad de esta alteración de las pruebas oculares positivas. Esto, de alguna manera, el mensaje final es que la alteración glandular es menor, tanto en síntomas subjetiva como objetiva, cuanto más joven es la persona, y que la positividad de las pruebas es mayor cuanto mayor sea la edad en el momento del diagnóstico de la persona. Es decir, que nos encontraremos con más frecuencia pruebas positivas a los 80 años que no a los 20. Esto, simplificándolo muchísimo, sería un ejemplo que les trasladaría. Hicimos lo mismo en la parte de inmunología, y en la parte de inmunología, como pueden ver, la positividad de los anticuerpos de los 4 principales también sigue un patrón muy interesante porque es similar en los 4 autoanticuerpos. Y aquí pasa lo contrario de las glándulas. Cuanto más joven eres, más posibilidad tienes de tener autoanticuerpos positivos. Y cuanto mayor eres o cuanto a una edad superior te hacen el diagnóstico, la frecuencia baja y de una forma, como pueden ver, relativamente progresiva respecto de los 30 a los 70 años, tanto para antinuclear como especialmente para anti-RO, que si se fijan es la frecuencia de positividad para anti-RO la que de alguna manera desciende de una forma mucho más abrupta desde la edad joven hasta las personas mayores. Para complemento y crioglobulinas, el comportamiento no es tan exacto y también se ven con algo más de frecuencia al inicio, pero esto en el complemento, pero después vuelven a subir un poco. O sea, el patrón aquí es un poquito más errático y es más difícil de encontrarle una explicación razonable. Y la tercera pata, que es o la tercera parte, que es la afectación sistémica, también hemos hecho lo mismo, analizando los distintos dominios del SDAI, y también nos hemos encontrado con algún patrón interesante. Por ejemplo, en estas primeras selección de dominios, es interesante ver cómo la afectación glandular, es decir, la inflamación básicamente de parótidas, es mayor la frecuencia cuanto más joven eres y va decreciendo de una forma además progresivamente ostensible conforme mayor es. Es decir, que la persona joven es la que con más frecuencia presentará parotidomegalia y a diferencia de hacer un diagnóstico a los 70 o los 80 años. Pasa lo mismo con las manifestaciones cutáneas, en este caso probablemente también porque están relacionadas bastantes de ellas con la positividad del anticuerpo RO, y también pasa lo mismo con las adenopatías no patológicas, que de alguna manera pues también es más frecuente diagnosticarlas al inicio, en personas más jóvenes que no en personas en las que el diagnóstico se hace a partir de los 70 años. Y lo contrario, el patrón contrario lo hemos encontrado en 2 órganos, la afectación pulmonar y la afectación del sistema nervioso periférico. Aquí es al revés. Estas afectaciones son más frecuentes cuanto mayor es la edad al diagnóstico de la persona, y por tanto es más frecuente encontrarte neuropatía y afectación pulmonar en personas a las que el diagnóstico se les hace a edades por encima de los 50-60 años que no cuando se hace el diagnóstico en personas jóvenes. Esto también es otro dato interesante y que confirma algunos estudios de menor calibre retrospectivos respecto especialmente a la afectación pulmonar.
Bien, el tema de la edad, espera que me controlo el tiempo para tenerlo pues eso, presente. El tema de la edad, también quisimos en el 2021 con Scott Lieberman hacer un estudio del inicio del Sjögren lo que llamamos la edad infantil, por debajo de los 18 años. Y lo que nos encontramos también es algo que confirma o que va en línea de lo que les explicaba en el estudio anterior que hizo Soledad. Y es que el perfil, por ejemplo, de la afectación glandular es relativamente distinto en los niños que en personas en las que el diagnóstico se hace en edad adulta. Y aquí lo pueden ver con estas gráficas de área en la que la forma de este pentágono va cambiando conforme la edad del diagnóstico pues va subiendo. Y fíjense que la forma del pentágono realmente es relativamente similar en las que no están en amarillo, es decir, en la edad adulta, y en cambio en los niños pues este pentágono es relativamente distinto. Hay una mayor presencia de la positividad de la biopsia salivar, que esto también tiene que ver con las manifestaciones que los niños habitualmente de sequedad les cuesta probablemente pues articularlas o explicitarlas bien, y en cambio cuanto mayor eres más dibujan o más alteran esta forma geográfica de este pentágono, la sequedad ocular y la sequedad oral. De alguna manera, como pueden ver, queda gráficamente demostrado que la afectación glandular difiere de forma significativa en los niños respecto al diagnóstico en edad adulta. Si hacemos lo mismo en la inmunología, aunque la figura, como pueden ver, es relativamente similar en este mapa gráfico que hacemos de las principales alteraciones inmunológicas, lo más llamativo, que probablemente a lo mejor lo pueden llegar a ver, es la disminución en el tamaño. Es decir, cuanto mayor eres en el momento del diagnóstico, menos carga de autoanticuerpos tiene. Y los niños y las personas jóvenes, hasta los 35 años, son los que de alguna manera tienen con mayor frecuencia alteraciones inmunológicas positivas. Eso también seguro que lo ligan perfectamente con las explicaciones que hemos hecho anteriormente. Y la tercera parte, que es la parte sistémica, también como pueden ver es muy distinta, tanto en la forma del polígono que se crea como con el tamaño, la superficie. Y es llamativo ver, por ejemplo, cómo en los niños lo que domina desde un punto de vista sistémico es la afectación glandular, es decir, la inflamación de las parótidas. Y en cambio, a partir de los 19 años, como pueden ver, la gráfica gira hacia abajo y empieza a predominar como síntoma o como órgano más frecuentemente afectado las articulaciones. Algo que no, como pueden ver, no deja de aparecer en el resto de gráficos, y que otra vez nos encontramos que como que adelgaza este gráfico, como que la superficie también va disminuyendo conforme la edad al diagnóstico es superior. Que esto también de alguna manera refleja que los diagnósticos a edades avanzadas suelen estar menos ligados a afectaciones sistémicas. El segundo bloque, que es un bloque también que siempre me ha interesado mucho, que es, no sé, la enfermedad es distinta según el país en el que naces y en el que se te hace el diagnóstico posterior de la enfermedad, cómo puede influenciar el lugar, digamos, geográfico en la expresión fenotípica de la enfermedad. Este es uno de los primeros trabajos que hicimos de Pilar en Annals Rheumatic Diseases, ya hace yo creo que unos cuantos años. De hecho, aquí la N, como pueden ver, era de las primeras, 8.000 pacientes. Y ya empezamos a detectar diferencias significativas en el total del score de SDAI, es decir, en la actividad global analizada por el puntaje de SDAI, por ejemplo, en función del continente. Agrupamos los países por continentes y ya nos dimos cuenta cómo pueden ver aquí perfectamente cómo los puntajes más altos en actividad eran especialmente vistos en países europeos a diferencia de los otros países. Lógicamente, aquí la corrección respecto al número de pacientes, especialmente en África, que es donde tenemos menos casos, pues sería significativa, Australia también, pero lo que sí que llama la atención es si vemos las tres principales continentes, Europa, Asia y América, cómo las diferencias son significativas.
Y un tema también muy bonito que se ha planteado alguna vez, que es el famoso gradiente norte-sur en las enfermedades autoinmunes, no solo sistémicas, sino también organoespecíficas. Es decir, si hay más enfermedades autoinmunes en los países del hemisferio norte o de la zona norte respecto a los que están más en la zona sur o cerca del Ecuador. Esto lo quisimos analizar en Sjögren, no se había analizado nunca. Y también vimos resultados significativos y también bastante lógicos uno a otro al clasificar los países de los tres principales continentes, Europa, Asia y América, en si son más al norte o más al sur. Nos encontramos de una forma bastante constante que la media de la actividad sistémica era mayor en aquellas personas diagnosticadas en países al sur, digamos, de los continentes, comparada con la actividad sistémica que tenían las personas diagnosticadas en países más al norte de estos continentes. Esto ya les digo que es algo que se ha encontrado en alguna otra enfermedad autoinmune que tiene una explicación, a ver, probablemente multifactorial, pero que no va en desacorde de muchos de los estudios que se han hecho especialmente también en autoinmunes sistémicas. Y cuando clasificamos por países, pues los pudimos clasificar de una forma bastante perfecta, ordenada, respecto a la media del SDAI total de países que están considerados al sur respecto a países que están considerados al norte, y que la gran mayoría de países norteños, como pueden ver, están a la derecha en azul en puntajes medios bajos, y que la gran mayoría de países del sur de los continentes están con puntajes altos. Tercer aspecto a analizar, muy en el ámbito de epidemiológico y que en el Sjögren teníamos casi ningún dato al respecto, es la influencia de la etnia en la expresión fenotípica de la enfermedad. Este es otro trabajo de Pilar, también del año 2020, donde quisimos analizar junto con el gradiente el perfil epidemiológico y, perdona que el gráfico sea un poquito mal, pero lo que pueden ver es que cuando clasificamos a los pacientes en etnia blanca, African American, hispánicos y asiáticos, la expresión sistémica de la enfermedad, como pueden ver, era relativamente diferente, especialmente como pueden ver aquí a nivel de las personas diagnosticadas en países asiáticos. Y la intensidad de la afectación sistémica también era distinta según esta clasificación étnica. Y nos encontramos, por ejemplo, que la etnia en la que hay una mayor frecuencia de afectación sistémica moderada o alta o grave en el Sjögren, la encontramos en la raza negra afroamericana. Algo que, a pesar de que los datos o el número de pacientes era relativamente escaso comparado con el resto de otros pacientes, la verdad es que tampoco es de extrañar, viendo lo que seguramente todos ustedes conocen en lupus especialmente. Y por tanto, interesante comprobar también que el color de la piel, y dicho sin ningún tipo, obviamente, de estigma racial, influye de una forma brutal en el pronóstico también del Sjögren. Y esto, como ustedes saben, se ha descrito en lupus y se ha descrito también en sarcoidosis. Y por tanto, pues es un factor bastante común a las autoinmunes sistémicas. La cuarta parte es la parte de inmunología, el perfil inmunológico a nivel mundial. Lo analizamos de nuevo con Pilar, en este caso en un corte de 10.000 y pico de pacientes. Y en esta gráfica lo que podrán ver es la correlación que existe arriba entre los marcadores principales de inmunología y a la izquierda los dominios de cada uno de los órganos afectados por el síndrome de Sjögren. Y la forma de interpretar esta gráfica es bastante a grosso modo, porque como pueden ver, los valores de P, como es una N elevadísima, pues casi siempre son significativos, y aquí los dividimos en función del valor por debajo de 0.001. Y lo que pueden ver es que a mayor color rojo, mayor correlación con los patrones inmunológicos. Y por tanto tenemos dominios, los de laboratorio, que son los más obvios, directamente relacionados con cualquiera de los marcadores inmunológicos, entre otras cosas porque muchos de estos marcadores están incluidos
en la definición de estos marcadores, de estos dominios, pero lo que es interesante es que el dominio cutáneo, o sea, la afectación cutánea, las adenopatías y la afectación constitucional fueron aquellos dominios que se correlacionaron con mayor presencia o de una forma más fuerte con la presencia de marcadores inmunológicos. Y lo contrario, que también es muy interesante, es si nos vamos abajo de todo, de la gráfica, nos encontramos con que la afectación musculoesquelética, articular muscular y la afectación pulmonar eran aquellas manifestaciones sistémicas con una menor correlación con los marcadores inmunológicos. Esto de alguna manera también nos marca el camino a la hora de identificar patrones en los pacientes y no esperemos que la mayoría de pacientes con afectación muscular, articular o pulmonar tengan muchos marcadores positivos inmunológicos, sino todo lo contrario, que sean o que tiendan a ser probablemente más inmunonegativos que otra cosa. Y lo que también hicimos es clasificar o ver la puntuación media de la actividad sistémica según el perfil inmunológico de todos los pacientes. Y también algo obvio, pero que está muy bien decirlo, los pacientes que no tenían ninguno de estos factores inmunológicos positivos y que por tanto el diagnóstico se realizó con una biopsia de glándula salivar, tenían una puntuación media de 3,3. Y es una puntuación que es la mitad de la puntuación que podrán ver ustedes aquí, que es la puntuación que tienen los pacientes con el anticuerpo anti-Ro positivo, que es de 6,6. La diferencia entre la puntuación media en función del anticuerpo que tú tengas, como pueden ver, es relativamente similar. Tengas un Ro, tengas un ANA, tengas un LA aislado, que esto me lo he dejado en la charla porque es un tema bastante específico, o tengas la combinación de ROILA o un factor reumatoide, la media de actividad sistémica está entre 6 y 7. Y en cambio, considerar la presencia de hipocomplementemia, C4, C3 y especialmente de crioglobulinemia, las personas que tenían estos marcadores positivos, fíjense cómo el valor medio de actividad sistémica cómo sube de una forma absolutamente significativa a 9,11 en la hipocomplementemia y hasta 18 en la crioglobulinemia. Esto realmente vuelve a marcar y vuelve a incidir en el papel pronóstico absoluto de tener una crioglobulinemia asociada en el paciente con Sjögren. Quinto punto, la afectación sistémica del Sjögren. ¿De qué manera? ¿De qué manera pues queda caracterizada o la podemos ayudar a caracterizar mejor? Este es el trabajo de Alejandra. Nos centramos en la manifestación del fenotipo sistémico severo. Y aquí lo que vimos es que, como pueden ver, hay un 14% de personas con Sjögren que tienen una afectación sistémica considerada como alta. De estas personas que tenían esta afectación sistémica caracterizada como alta o grave, casi el 40% se debía a la presencia de un linfoma. Y por tanto, de toda la complicación sistémica que podemos plantearnos o que podemos observar en una población con Sjögren, casi el 40% se deberá a un linfoma asociado. Recuerden que el linfoma está considerado como afectación sistémica en el Sjögren en la clasificación SDAI. Tenemos una segunda, de alguna manera, un segundo grupo de manifestaciones SDAI que representan entre el 10 y el 15% de esta actividad grave. Y estos 4 órganos son el sistema nervioso central, los pulmones, los riñones y el sistema nervioso periférico. Es decir, sistema nervioso, pulmones y riñón. Cada uno de ellos aproximadamente un 10% y que, pues como pueden ver aquí, el tipo de manifestación en concreto sistémica y grave es variadísima para cada uno de estos órganos. Y aquí que fíjense que nadie nos diga que el Sjögren es solo sequedad. Fíjense la cantidad de diagnósticos sistémicos distintos que hay para cada uno de estos órganos. Y el tercer grupo, mucho más excepcional, es tener manifestaciones consideradas como graves o activas, altamente activas en el SDAI a nivel articular cutáneo hematológico. Esto también tiene un cierto sentido. Por ejemplo, tener citopenias graves, en anemias hemolíticas o trombocitopenias graves, es excepcional en el Sjögren, 3%. Y si analizamos la edad media de estos pacientes en función del órgano que se afecta de forma grave, también nos encontramos un escalado muy interesante que nos ayudará a volver a lo de siempre, intentar identificar estos pacientes cuanto antes mejor.
Un paciente con una afectación muscular grave tiene la edad media más baja de todas estas afectaciones, 47,5 años. Es decir, los pacientes con afectación muscular grave se diagnostican sobre una media de los 48 años. Y esto no tiene nada que ver con la edad media a la que se diagnostican los pacientes con afectación pulmonar grave, que es del 67 años, es decir, 20 años más. Recuerden también que en otros estudios previos les había comentado la frecuencia en la afectación sistémica órgano por órgano, que era muy distinta según la edad, y cómo había manifestaciones que tenían tendencia a aparecer en edades más avanzadas. Aquí se vuelve a confirmar que el pulmón es la número 1 al respecto. También, y con esto este trabajo es de Soledad, también considerar que el SDAI no lo cubre todo. El SDAI obviamente identifica aquellas manifestaciones sistémicas en las que hay un mayor consenso de que pueden estar relacionadas con el Sjögren, pero el Sjögren puede presentar asociada a un montón de otras manifestaciones. Aquí con Soledad hicimos esta gráfica respecto a las manifestaciones dentro del SDAI. Como pueden ver por frecuencia, la articular es la primera, la glandular es la segunda y el pulmón es el tercero. Pero después recogimos una grandísima variedad de otras manifestaciones que algunas pues pueden tener su peso en el Sjögren, pero que han quedado fuera. El Raynaud, inflamaciones oculares fuera de la sequedad, otras neuropatías periféricas, manifestaciones cutáneas, manifestaciones digestivas, hipertensión pulmonar, pleuritis, todas son manifestaciones que quedan fuera del SDAI y que a pesar de que las frecuencias, como pueden ver, excepto el Raynaud, son bajas, pues también nos pueden dar una idea de que la afectación sistémica de la enfermedad es muy, muy, muy amplia. ¿Y cuál es la manifestación que ya han visto que es la que más habitualmente nos complica la evolución de la enfermedad, tanto en frecuencia como en gravedad? La aparición del linfoma. Y este es un trabajo del año pasado de Gabriela, de la doctora Hernández Molina, del México DF, donde pues analizamos la cohorte más amplia de linfomas a nivel internacional, 414 pacientes cumpliendo los criterios. Y confirmamos que la localización de los linfomas, la gran mayoría, como pueden ver aquí, un tercio están localizados en la parótida. 147, excepcional el linfoma submaxilar y también excepcional el linfoma que se detecta en las biopsias de glándulas salivares menores. El segundo grupo de órganos donde puede aparecer un linfoma en el Sjögren a muchísima distancia, como pueden ver, es en la área abdominal, y el siguiente órgano es el estómago, pero fíjense ya, 22 casos, o sea, nada que ver con los 150 de linfoma parotidio. Y después, como pueden ver, pues casi en cualquier órgano, pues desde el bazo hasta el hígado, duodeno, páncreas, riñón, excepcional, pero pueden existir. La siguiente área es el área torácica, ya también a bastante distancia, con 10 linfomas pulmonares. A nivel ocular, fíjense que podríamos decir que pues, la afectación sintomática del Sjögren es casi igual en ojos que en boca, pues el linfoma no, el linfoma aparece especialmente en las parótidas, probablemente por el gran tamaño de estas glándulas, pero es muy excepcional, muy raro, como pueden ver, que aparezca en glándula lacrimal, ¿no? 8 casos, y después excepcional, como pueden ver, músculo, piel, oral, cerebro. Y no todos los linfomas son iguales, es decir, otro de los conceptos, digamos, históricos en el Sjögren es que el Sjögren solo puede dar linfoma y linfoma de células, linfoma MALT, de zona marginal, pero los pacientes con Sjögren pueden hacer linfomas nodales, difusos de células grandes, foliculares, linfocíticos, y lo que fue interesante y nos permitió esta serie tan amplia es clasificar epidemiológicamente y desde un punto de vista sintomático cada uno de estos distintos tipos de linfoma, y pudimos ver que eran radicalmente distintos. O sea, fíjense, aquí pueden ver que la frecuencia entre hombres y mujeres puede variar muchísimo si lo que tienes es un linfoma folicular o tienes un linfoma MALT. La edad lo mismo. Hay el linfoma MALT en gente mucho más joven que los otros linfomas, y las manifestaciones clínicas, pues también súper importante. Es obvio que el marginal predominantemente tiene afectación glandular porque aparece predominantemente en parótida,
Pero esto no quiere decir que el resto de linfomas no existan, porque los síntomas del resto de linfomas no serán un crecimiento de parótida habitualmente, sino que serán síntomas generales, adenopatías periféricas, y esto es algo a lo que también tenemos que estar absolutamente acostumbrados. Y lógicamente también la respuesta al tratamiento está ligada al tipo de linfoma. Un linfoma mal tiene una tasa de respuesta superior al 90%, pero esto no tiene nada que ver con los difusos de células grandes o con los linfomas foliculares. Esto ya es ámbito más de hematología, pero es importante que nosotros lo conozcamos también. Bien, yo acabaría aquí con un pequeño resumen de qué es lo que hemos aprendido en 2 diapositivas. Yo creo que lo que hemos aprendido especialmente es la importancia de los factores geoepidemiológicos e inmunológicos a la hora de determinar cómo se presenta la enfermedad y cuáles pueden ser sus posibles evoluciones. Lo que consideramos las principales complicaciones de la enfermedad a nivel sistémico pues serían las afectaciones de los órganos vitales, el desarrollo del linfoma y obviamente pues la mortalidad. Y lo que nosotros hemos analizado es los determinantes epidemiológicos al diagnóstico que puedan influir en esta expresión y por otra parte también los determinantes inmunológicos. Y esto nos permite de alguna manera hacer este esquema de clasificar, de hacer esta graduación de riesgo en función de los distintos perfiles epidemiológicos e inmunológicos y qué podemos esperar respecto al riesgo de tener una evolución complicada en el síndrome de Sjögren como bajo riesgo, riesgo moderado y riesgo alto. Respecto a la edad queda claro que el menor riesgo es a diagnóstico, cuanto mayor es la edad al diagnóstico, menor riesgo es de hacer una complicación, que también hay el riesgo de tiempo de evolución, y que cuanto más joven, pues podrías de alguna manera quedarte en el riesgo moderado. La etnia, como comentábamos, los pacientes de raza negra afroamericana, pues serían los que podríamos considerar como de riesgo moderado desde un punto de vista de afectación sistémica y de complicaciones. Y el sexo, el hombre, aunque sea muy infrecuente la enfermedad, pues por desgracia, el ser hombre, si te toca la enfermedad, está asociado a un mayor riesgo de desarrollar la mayoría de estas complicaciones sistémicas. Y respecto a la inmunología, pues también es, como pueden ver, pues si recuerdan la diapositiva previa, pues el seronegativo es el que tiene menor probabilidad de hacer una evolución complicada. Después, por gradación, estaríamos en el riesgo moderado el paciente con la aislado, RO aislado y la combinación de RO y LA, y pasaríamos ya a un riesgo más alto, el factor reumatoide quedaría entre medio, pero especialmente la hipocomplementemia con banda monoclonal y especialmente la que da el mayor riesgo posible es el tener una crioglobulinemia positiva, especialmente si está asociada a una vasculitis. Yo acababa aquí la charla, pero me van a permitir 5 minutos más para explicarles qué es lo que tenemos pensado desarrollar en el futuro. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora y 5 minutos para plantearles en qué estamos pensando o en qué estamos ya trabajando. Lo que queda claro es que ya hemos empezado a trabajar con la famosa, supongo que para todos, porque lo habrán leído en todos lados, inteligencia artificial generativa, y este es uno de nuestros objetivos principales. Y ya lo hemos empezado a aplicar en los estudios, digamos, nuevos que estamos haciendo a nivel pronóstico en el síndrome de Sjögren, pues con las herramientas que se disponen actualmente para aplicarlo desde un punto de vista científico. Hay cosas, digamos, posteriores que también intentaremos analizar. Y el otro aspecto será el de investigación, y el otro aspecto que al menos personalmente me interesa muchísimo es el tema de la formación. Y este sería el proyecto que vamos dando forma y que ya empezamos desde hace un tiempo, pero ahora estamos dando forma especialmente con el tema de la inteligencia artificial, con un objetivo absolutamente claro, y es tener o poner todas las herramientas disponibles para las personas que estén interesadas en estas enfermedades, para formarse en estas enfermedades, y que la formación de calidad no esté directamente relacionada con el lugar donde estás tú trabajando, o donde te ha tocado nacer, o donde te ha tocado vivir. Y insistir en esta autoformación y que sea online, y que cualquier persona que esté interesada en tener una buena formación
lo puede hacer desde cualquier lugar y de cualquier manera posible. Para mí es uno de los objetivos que más tengo últimamente en la cabeza e intentar desarrollarlo. Lo estamos desarrollando como profesor de la Universidad de Barcelona desde la Facultad de Medicina, que esto pues no es para hacer propaganda, pero es lo que hay. Yo en esto les insisto, o sea, seguro que la conocen a la Universidad de Barcelona, está entre las 40 mejores universidades en medicina a nivel mundial, el número 38 como pueden ver, a gran distancia del resto de universidades españolas y del ámbito hispanoamericano. Y esto es lo que de alguna manera pues también me hace valorar que todas las actividades formativas que hagamos desde esta universidad creo que ofrecen un nivel de calidad francamente contrastado, viendo pues este ranking, es decir, que los créditos y la acreditación que ofrezca la Universidad de Barcelona, aquí me sabe mal compararla con otras universidades, pero es la mía y el objetivo, y que aquí pueden ver los datos objetivos, pues es la que es, o sea, la calidad es la que es. Algunos también conocerán en nuestro máster 100% online. Fuimos absolutamente pioneros y hace años en tirar adelante esto y que cualquier persona a nivel mundial pudiera hacer este máster de la Universidad de Barcelona junto con el GEAS y la Sociedad Española de Medicina Interna. Estamos terminando la cuarta edición. Eh, a día de hoy hemos formado más de 800 alumnos en las 4 ediciones y tenemos ya planteado la quinta edición del máster, nuevamente 100% online, 60 créditos FTS, para iniciarse a partir de probablemente enero del año que viene. Les dejo la dirección web por si pues, conocen a alguien interesado, pues que puedan acceder y ahí, en esta web pues tendrían toda la información. De la misma manera, tenemos un proyecto que se llama WikiGeas, que es como una especie de wiki directamente centrada en las enfermedades autoinmunes sistémicas, que el acceso pues, es de pago, lógicamente, pero que, y esto es de alguna manera pues, un ofrecimiento que les hago por la amabilidad de estar atendiendo la charla, pues si quieren acceder de forma gratuita a esta herramienta online de información sobre enfermedades autoinmunes, pueden ponerse en contacto con esta dirección, decirles que han atendido esta charla y ya me encargaré yo de que tengan el acceso gratuito a esta herramienta que es francamente útil en el día a día. De la misma manera que es muy útil esta herramienta también que hemos lanzado, que es esta app en móvil, que básicamente lo que analiza de forma automatizada es el cumplimiento de los criterios clasificatorios de todas nuestras enfermedades, algo súper útil en el día a día, insistiendo que no es lo mismo clasificación que diagnóstico, pero yo creo que para el día a día esto es súper útil. Se lo han descargado ya más de 2.000 personas a nivel mundial y les dejo también aquí los enlaces tanto para Android como para iOS. La pueden buscar como app WikiGeas, lo dejo aquí, por si también no la tienen y se la quieren descargar y probarla, que yo creo que les será de mucha utilidad. Y este es un experto que vamos a iniciar en septiembre, después de vacaciones, que son 16 créditos ECTS, un experto universitario por la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Interesantísimo porque es también 100% online y son aprender las técnicas principales diagnósticas en enfermedades autoinmunes. Como pueden ver aquí, todas las biopsias, glandular, grasa subcutánea, músculo y nervio, arteria temporal y la ecografía y la capilaroscopia. Absolutamente esencial para, de alguna manera, tener tu gabinete de exploraciones complementarias puesto al día con unos vídeos explicativos preciosos que tenemos preparados y que realmente pues, es otra de las actividades formativas ya empezando a utilizar la inteligencia artificial que ponemos a disposición mundial. Esto lo que les comentaba, nuestra obsesión es que todo el mundo pueda acceder a esta formación. Y la última, y con esto sí que acabo, es hacia dónde vamos. Pues ya tenemos aprobado el primer título de experto para la Universidad de Barcelona para la formación en inteligencia artificial aplicada a investigación y docencia. Esto va a ser, ya lo es ahora, pero lo va a ser, queramos o no queramos, el gran cambio, el gran paradigma que nos va a arrasar y que yo creo que ya está arrasando en nuestra actividad docente y científica. Y lo que nosotros pretendemos es estar preparados, saber utilizarlas de forma ética y de forma racional, estas nuevas herramientas,
pero que nos ayuden a hacerlo mejor, a tener más tiempo para nosotros, tener más tiempo para los pacientes, porque yo creo que este es el objetivo de estas herramientas en inteligencia artificial generativa, que nos cuesten las tareas repetitivas, que sean más fáciles de hacer, más rápido y que nos libere tiempo para creo que lo más importante, pues uno mismo, sus pacientes, etcétera. Y aquí tienen también el contacto por si les puede utilizar esto. A finales de año, pues lanzaríamos esta actividad. Y nada más, gracias por permitirme estar con ustedes, por permitirme estos también 5 o 10 minutos finales de algo que para mí es esencial, que es la formación online para todos, y agradecer a Diana y a todo el equipo pues la invitación a participar en esta reunión. Gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor. Qué gran charla nos ha dado hoy. La doctora María Constanza y el doctor Jean Paul escriben que muchísimas gracias por la conferencia, que excelentes datos. Yo tengo una pregunta antes de darle paso al doctor Julián. ¿Ustedes vieron alguna diferencia entre los pacientes que tenían RO52 y RO60, o se comportó igual o no se estudió esta diferencia? No, no se ha estudiado por varios motivos. El primero es porque ya partimos de un dato que no sé si tendríamos que revisar, pero, y no sé si estamos preparados, que es que si recordamos los criterios clasificatorios, incluso los actuales, los del 2016, no hablan de separar los dos antígenos del RO, antígenos completamente distintos, que esto a veces te daba la sensación de que RO52 y RO60 pues eran dos cositas de los ribosomas relativamente similares, pero no tienen nada que ver. El RO52, que de hecho ya se le está empezando a cambiar el nombre, ya se le está empezando a llamar TRIM RO52, está en una localización distinta a nivel del aparato ribosomal que el RO60. Y, y el problema que nos encontramos es la estandarización a nivel internacional. Es decir, en la práctica habitual es relativamente poco frecuente que en el día a día se puedan medir los títulos de los dos autoanticuerpos por separado, el RO52 y el RO60. Y esto es lo que de alguna manera nos limita el hacer el estudio a nivel internacional. Nosotros lo publicamos ya hace años en nuestro hospital, en una serie cortita de 150 o 200 pacientes, y ya vimos que había ciertas diferencias entre tener el RO52 o el RO60. Lo que pasa es que también, que esto, si los que lo midáis también lo sabéis, hay como tres clasificaciones, tendríamos tres grupos de pacientes distintos. El que tiene exclusivamente RO52, es decir, que tiene RO52 positivo y RO60 negativo, el que tiene exclusivamente RO60 con RO52 positivo y el que tiene los dos. Cuando nosotros hicimos esta diferenciación en estos tres grupos, no encontramos excesivas diferencias entre los tres grupos, y que el RO52 especialmente nos marcaba más piel, creo recordar, el RO60 se iba más hacia un otro órgano, pero como la N era bastante pequeña, los resultados no eran excesivamente importantes. Lo plantearemos a ver si de alguna manera se puede realizar, pero ya de entrada, primero, los criterios, que no es que sean diagnósticos, pero ya te marcan un camino, no te diferencian el RO52 del RO60, y lo segundo es que habitualmente hay muchos centros que no miden el RO52 por separado. Esto es una limitación significativa porque hay hasta un 10% de pacientes con Sjögren puede tener un RO52 positivo, con RO60 negativo y con antinuclear negativo. Y esto es algo que para la práctica diaria, especialmente para sospechas diagnósticas en zonas de poca complicación sistémica, por ejemplo, en medicina de familia y otros ámbitos más generales, muchas veces a los médicos, cuando sospechan el Sjögren, les hacen los anticuerpos antinucleares, y si son negativos les dicen que todo es negativo, que no vale la pena mirar las especificidades. Y esto es un error en el caso del RO52, porque ya les digo, es de las pocas situaciones en las que te puedes encontrar un RO52 positivo con antinuclear negativo y tener un Sjögren, habitualmente early Sjögren, es decir, Sjögrens iniciados o diagnosticados en edad joven. Pero sería interesante plantear si podemos desarrollar con a los centros que lo tengan, pero después es que es un rollo, porque después tendrías que poner de acuerdo las técnicas. Probablemente las técnicas serían distintas en cada hospital, y sería un poco complicado abordar la heterogeneidad de las técnicas desde el punto de vista estadístico,
pero es un tema interesante abierto. A día de hoy no podemos confirmar de una forma rotunda que el RO52 exclusivo sea distinto del RO60 exclusivo, pero hipótesis bonita a confirmar. Gracias, doctor. El doctor Julián Barahona tiene una pregunta. Doctor, muchas gracias por la conferencia, excelente. Y también pues agradecerle por liderar este tipo de esfuerzos porque nos aportan un montón al cuidado de sus pacientes. Agradecerle a la doctora Diana por la pregunta porque le iba a hacer esa pregunta también al doctor, pero quería hacer otra pregunta en relación a un tema más clínico. Quería saber si ustedes encontraron algún tipo de, o bueno, más bien cómo fue la distribución del compromiso renal en los pacientes con Sjögren, porque a veces cuando tenemos pacientes hospitalizados con compromiso sistémico, a veces el abordaje renal pues no es tan sencillo, por lo que pues no suelen presentarse con un patrón específico de compromiso renal, y quería saber si han encontrado algo en relación a eso. Eh, Gracias, Julián. Lo primero a comentar de la afectación renal del Sjögren es su frecuencia, 5%. Esto ya la aleja considerablemente de lupus, también yo creo que de esclerodermia e incluso de vasculitis. Es decir, que nos planteemos buscar a todo Sjögren una afectación renal, a no ser que tengas unos datos clínicos y especialmente analíticos sugestivos, hacer un screening generalizado por la frecuencia global no tendría sentido. De todas maneras, siempre es recomendable, obviamente, dentro de los controles analíticos, el perfil renal, el sedimento y el pH urinario para, de alguna manera, pues intentar anticiparnos a este 5%. Es decir, es una manifestación sistémica de las menos frecuentes. Después, la afectación renal la tenemos que, digamos, desbrozar, la tenemos que romper en dos grandes grupos, que es la afectación tubular y la afectación glomerular. La predominante es la afectación tubular, es decir, de toda la afectación renal, la tubular probablemente se lleve el 70% de los casos. Acidosis tubular renal, nefritis intersticial, que de aquí también a comentar que excepcional, pero tener en cuenta las presentaciones agudas de las nefritis intersticiales de las acidosis tubulares renales, que recordad que pueden ir con hipocaliemias, hipopotasiemias gravísimas, que te provocan una paraparesia o una paraplegia aguda y que son absolutos retos para el nefrólogo cuando te encuentras que te viene un paciente pues paralizado de arriba abajo y le haces una analítica, pues aparte de otras cosas, y te encuentras con un potasio de 1. Esto es una de las manifestaciones típicas y clásicas más graves de la acidosis tubular renal, que en el Sjögren, por desgracia, en algún caso se ha publicado como primera manifestación del Sjögren y que por tanto, digamos, pues ya te orienta a que cualquier persona que debute de esta manera le tienes que pedir como mínimo una inmunología, un rollo en la y el resto de inmunología para ver si lo que tiene debajo es un Sjögren escondido. Esta es la presentación clínica. Lo que te pueda complicar en el día a día esta nefritis, la verdad es que en la evolución, es decir, observarla una vez el paciente está diagnosticado de Sjögren, suele ser poquísimamente frecuente. El 5% es la frecuencia global, pero observarla con el paciente ya diagnosticado en seguimiento todavía es mucho más rara. Estaríamos hablando de un 1 o 2% a posteriori del diagnóstico. Extraordinariamente más rara es la glomerulonefritis. O sea, nada que ver tampoco con la frecuencia del lupus. Y en el momento en el que ustedes tengan un Sjögren, que crean que es un Sjögren y una glomerulonefritis, lo primero que tienen que hacer es buscar por todos los lados posible que haya un lupus debajo. Porque la frecuencia de glomerulonefritis en el Sjögren es probablemente inferior al 2%. Es decir, excepcional. Y de todas las glomerulonefritis que se puedan ustedes encontrar en el Sjögren, la causa número 1 de 2/3 de estas glomerulonefritis es la asociación con una vasculitis crioglobulinémica. Y en la biopsia renal lo que se encontrará es una glomerulonefritis mesangiocapilar, que no tiene nada que ver con las habituales proliferativas y membranosas asociadas al lupus. Estos son los escenarios dentro de la rareza más frecuentes. Pero como siempre intento trasladar, no pensemos en cosas raras,
antes que en otras cosas que puedan ser más frecuentes. Obviamente, una afectación renal en un paciente con Sjögren, antes tendrás que ver las causas habituales no autoinmunes y después, si te vas a las autoinmunes descartando las primeras, la primera a buscar es un lupus. Y si descartan que digamos que es un lupus, pues lo siguiente a plantearse es ver qué patrón tiene, si es tubular o glomerular, y a partir de ahí biopsia. Y la biopsia es la que nos orienta de alguna manera a qué es lo que puede haber. Muchas gracias, doctor. La doctora Adriana Rojas tiene otra pregunta. Doctor, muchas gracias por tan excelente conferencia, por unos datos que nos orientan a ser tan claros. Y a la doctora Varela, gracias por organizar esta oportunidad en la que nos podemos conectar y discutir sobre esta patología tan importante. Y tengo una pregunta que se podría dividir de pronto en dos. Y es acerca del Focus Score. Eventualmente en Colombia todavía tenemos la dificultad que pues todavía algunos grupos de patología leen con Chisholm Mason o bueno, no se lee bien el tema del Focus Score, pero ya se ha ido logrando y posicionando. Pero viendo su presentación, doctor, me surgió o nos surgió con el equipo acá la duda sobre qué influencia o qué asociación más bien puede tener el Focus Score elevado, es decir, ¿hay alguna asociación con la predicción o la presentación del linfoma? Y esa sería como la primera parte de la pregunta. Y la segunda, hemos visto cada vez más artículos que hablan de biopsia de parótida después del seguimiento con la ecografía, lo cual nos parece que es un poco más cruento y complejo, pero al ver el porcentaje que usted nos mencionaba del 37% de pacientes con el linfoma ubicado allí, pues no sé, me queda o nos queda la duda sobre si efectivamente sea importante en algún momento de la enfermedad realizar ese tipo de biopsia de parótida. Gracias, Adriana. Dos buenas preguntas. La primera del Focus Score. La verdad es que, a ver, creo recordar que esto lo hemos analizado con Soledad Retamozo de una forma sistemática y intentamos plantear o recoger de forma sistemática los estudios que hayan considerado el Focus Score como un factor predictivo de mala evolución en el Sjögren, que esto básicamente estaría ligado la gran mayoría al desarrollo del linfoma. Creo recordar pocos estudios que hayan analizado que lo hayan encontrado como factor pronóstico de mortalidad. Nosotros lo publicaremos, espero, dentro de poco y todavía lo tengo embargado y no les puedo decir nada, pero sí que es cierto que los resultados a día de hoy, respecto al tema de mortalidad son muy escasos y lo poco que hay no considera el tener un Focus Score elevado como factor predictivo de mortalidad, es decir, Focus Score en la primera biopsia, en el momento del diagnóstico. Y respecto al desarrollo del linfoma, la cosa está dividida, es decir, hay algunos estudios que lo han considerado o que lo han identificado como factor de riesgo de futuro desarrollo del linfoma, pero hay más estudios que han encontrado que no está relacionado. Probablemente aquí hay una gran influencia, como tú muy bien comentabas, respecto a la adecuada análisis del Focus Score. Y probablemente muchos estudios continúen planteando el Chisholm Mason, que aunque sea antiguo, pues yo os diría que a grosso modo tampoco está tan mal, porque pues si se hace bien el contar 50 linfocitos en un foco como Chisholm 3 y si hay más de un foco como Chisholm 4 es muy sencillo y probablemente a lo mejor, según la experiencia del anatomopatólogo, probablemente con menor riesgo de equivocación de si intentas hacer Focus Score, que tampoco es excesivamente complicado. Dicho todo esto, hay un tema que les adelanto que tengo en la cabeza desde hace años y que por falta de tiempo no he podido desarrollar, porque a mí lo que me interesa realmente de este tema es saber si el paciente con biopsia con biopsia positiva, me da igual con Focus Score elevado o no elevado o medianamente elevado, sin autoanticuerpos, sin anticuerpo anti-RO, se comporta evolutivamente diferente del paciente que tiene anticuerpo anti-RO.
Esto para mí es la pregunta del millón. Mi sensación clínica, que quiero confirmar, es que no tiene nada que ver y que el paciente o los pacientes que yo llevo con biopsia positiva, inmunología negativa, su comportamiento es muchísimo más benigno a nivel sistémico que los pacientes que tienen anticuerpo anti-RO con otras manifestaciones inmunológicas con independencia de si tienen o no biopsia. Esto lo quiero confirmar lógicamente a nivel científico, pero mi sensación es que quizá estaríamos hablando de dos poblaciones bastante diferentes en función de esto, de si tienes anticuerpo o no. Esto, el bias te lo crea los criterios, porque saben que con los criterios actuales y con los criterios de los últimos 20 años, o sea, se reducen muy simplistamente a tener alguna de las dos cosas, o anticuerpos anti-RO o biopsia. Y esto hace pues, que cuando tengas el anticuerpo a veces te quieras ahorrar la biopsia, con lo cual tampoco puedes entrar este paciente en esta comparativa. Un tema muy interesante a la hora de que habría que hacer muy bien. Y la segunda pregunta, también muy interesante. La biopsia de parótida, si ustedes conocen un poco la historia del Sjögren, siempre ha estado muy defendida por el grupo de Hendrika Boetsma en Netherlands. Un grupo absolutamente líder, pero que tiene un componente multidisciplinar súper importante de colegas del ámbito maxilofacial y otorrino, que siempre ha hecho que tengan esta o que se hayan planteado la utilidad de la biopsia de parótida. En mi caso, para el día a día, yo no la recomiendo. O sea, a mí me da la sensación de que hacer una biopsia parotidia respecto a hacer una biopsia de glándulas salidas menores, que aquí la hacemos mínimamente invasiva y que las complicaciones son casi cero, el beneficio de hacer una biopsia de parótida con el facial por ahí, etcétera, etcétera, a mí, si no hay una experiencia brutal como la que tienen ellos, yo no la recomendaría. Y lo siguiente es que obviamente que el linfoma aparecerá en las parótidas, pero no por eso lo vamos a poder identificar con una biopsia, con una punción biopsia, porque puedes encontrarte, pincharte tejido normal, etcétera. Aquí la ecografía va a jugar cada vez un papel más importante y lo que está claro es que las pruebas de imagen son las que nos van a dar. A día de hoy la combinación de PET y de TACS es para mí imbatible a la hora de diagnosticar un proceso linfoproliferativo. Por tanto, yo creo que supera ampliamente técnicas tan invasivas como lo que sería una biopsia parotidia. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y una pregunta a ustedes, ¿cuántos pacientes se encontraron con biopsia de glándula salivar normal? Normal. Sí. El último estudio lo hizo Pilar hace un montón de años. A ver, yo os diría que cuando decidíamos, que esto lo hicimos a nivel científico, decidíamos hacer biopsia a toda persona con síndrome de sequedad manifiesto y pruebas oculares y o glandulares positivas, y yo diría que, no, ya lo tengo en la cabeza, 1 de cada 10 biopsias. Es decir, un 10% de las biopsias en este perfil serían positivas. Analizamos con Pilar si había factores que aumentaban este rendimiento y los factores que aumentaban el rendimiento hasta el 25-30% de biopsias positivas eran tener marcadores inmunológicos positivos, no solo el ROE, porque lógicamente habitualmente biopsiamos a personas que ya sabíamos que el ROE era negativo. Pero si tenía algún factor reumatoide positivo, un título elevado de antinucleares, crioglobulinas, hipocomplementemia, el porcentaje subía. Y también subía cuando había otras enfermedades autoinmunes asociadas, fueran organoespecíficas o fueran sistémicas. Estos eran los factores que nos aumentaban la frecuencia esta de 1 de cada 10 biopsias positivas, nos la aumentaban a 2, 3 de cada 10. Pero fijaos que si se biopsia es que la etiología del síndrome seco a día de hoy es un mundo absolutamente amplísimo y se van a encontrar pacientes, pues eso, lo normal, entre 1 a 2 de cada 10 biopsias les debería salir la positividad. Es nuestra experiencia, ¿eh? Bueno, muchas gracias, doctor. Ya la pregunta del doctor Mateo y con esto terminamos la reunión.
Buenos días, doctor. Muchas gracias por la reunión y por toda esta información. Y Diana, muchas gracias por la invitación. Aprovechando la interdisciplinariedad de la invitación de Dianita y el interés por las enfermedades gastrointestinales, siempre he tenido una duda, es ahorita con respecto a lo que usted habla de la aparición del linfoma, si vieron alguna asociación con el consumo o con ciertos tratamientos para el control de la enfermedad tipo azathioprina y sucedáneos, si según eso se puede dar alguna recomendación en qué pacientes se puede dar este tipo de tratamiento, se debe dar y en quiénes se debe evitar. Si no lo he entendido mal, Mateo, es si el uso de tratamientos inmunodepresores es un factor de riesgo de desarrollo de linfoma. ¿Podría ser esto? Así es. No. Ni los estudios publicados hasta la fecha, ni los datos de los que disponemos relacionan digamos, la utilización de fármacos inmunodepresores con un mayor riesgo de desarrollo de linfoma. De todas maneras, también hay que cogerlo un poquito con pinzas porque la frecuencia de utilización de fármacos inmunodepresores en el Sjögren es muy baja. Es decir, estaríamos hablando en nuestra serie, probablemente estaríamos hablando de un 10 o un 15% de pacientes, nada que ver ni con lupus ni con vasculitis, y por tanto esto también es un factor muy a tener en cuenta. Pero a pesar de este bajo porcentaje de uso de inmunodepresores, más allá de los cortis sí que nos subirían a un 30 o un 40% como mucho, pero los inmunodepresores, la utilización es baja y el riesgo de desarrollar linfoma por el uso de inmunodepresores, probablemente por la N, pero seguramente también porque no tienen efecto. Yo a día de hoy no lo considero un factor de riesgo, ni tampoco un factor que me modifique la indicación de estos fármacos en la afectación sistémica del Sjögren. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por esta gran charla y por responder todas nuestras preguntas. Lo esperamos en una próxima oportunidad acá en nuestro Fórum de Enfermedades Autoinmunes. Muchas gracias, Diana, y a todos por las excelentes preguntas y por estar aquí a esta hora temprana por su parte, y esperamos vernos de forma personal o digital en cualquier momento a partir de ahora. Gracias a todos y un abrazo. Así es, doctor. Muchísimas gracias a todos también por conectarse con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz día.